Buenos días, soy Juan José Campanella. Estoy en el Festival de Cine de las Alturas, aquí en Jujuy, y quería invitarlos a una charla, parte del ciclo Diálogo en las Alturas, conmigo. Mi primer clase de cine nos llevaron al Cosmos, el cine Cosmos, el Cosmos 70 en Buenos Aires. Era un cine donde se daba todo cine ruso, o Bergman, o... sí, no tanto japonés, no tanto No. no, era cine ruso Es uno ruso principalmente porque era del es del partido. Partido Comunista, sí. Exacto. Y me llevaron a ver Cuando huye el día, de Bergman. Yo era así como salir del cine Roxy de Vicente López a Cuando huye el día. Y yo la verdad que no entendí nada. Claro. No me gustó mucho. Y recuerdo que estábamos a la salida del baño con el cordobés Almada, que era un compañero mío, y me dice, qué genio Bergman. Estábamos los dos ahí en el baño, y digo, che, vos sabés que mucho no entendí. No, dice, porque hay no sé si vieron Cuando huye el día, hay todo un sueño, ahora te la puedo explicar de atrás para adelante, todo. Pero es un sueño que el personaje tiene, en donde es muy importante y se usa a lo largo de la película, ver relojes sin agujas. Sí. Entonces le digo, esta onda de esto del reloj sin agujas, ¿qué onda? Dice, no, eso quiere decir que nadie sabe la hora que se va a morir. Y yo pensaba, ¿y eso para decir esto de una película? Bueno, el significado era más complejo que eso, pero creo que teníamos 18, 19 años en una época en que la complejidad en sí misma ya seducía. Era atractiva. ¿Viste? Claro, el punto era ser complejo, no importaba lo que querías decir. Así que sí, en ese ambiente me metí, ahí conocí a Fernando Castells, que después fue co-guionista y éramos como... Correcto. Ya exagerábamos, porque era todo muy amistoso, ¿no? Pero ya exagerábamos el personaje de los que nos gustaba el cine pochoclero. Claro. Insisto, el cine pochoclero era el francotirador en esa época, por supuesto. ¿no? No sé si ustedes la vieron, pero pero es que decir, había... El Padrino ahora es supuesto. indiscutida, en esa época era cine yanqui. Totalmente, Claro. totalmente. Es importante este punto porque era una época muy ideologizada, Sí. pero entendamos también... ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Pero en esa época había una dictadura. Sí. Y era muy difícil no ser antiimperialista. Y este cine americano se confundían aquellos jóvenes con que el cine americano expresaba la voz del imperio. Eran cuestionadores. A todo lo contrario, Eran cuestionadores de todo Sí. el sistema, pero no era fácil explicarlo a los compañeros que estaban con el cine militante, con el cine de la revolución. Que igualmente era todo muy oculto, era Sí. todo muy en charlas, casi en código, te diría. Tu deseo era hacer cine porque vos habías hecho un punto de giro en tu vida al cine. Que, insisto, en una época que no era fácil formarse, con la industria tampoco, porque los guiones y todos los proyectos tenían un comité de censura que era como la Inquisición. Sí, no sé cómo era la ley de fomento o si existía en esa época directamente. Yo no recuerdo cómo era, pero lejos, o sea, en nuestro panorama en esa época, donde una cámara valía $100 y pico mil, y hacer una película no tenías las facilidades tecnológicas que tenés ahora, que ahora se pueden juntar los alumnos y hacer una película que podés dar en un festival. Nuestra ambición era entrar a la industria desde abajo y empezar la carrera, era conseguir un laburo en la industria, de asistente de producción o de lo que sea, ¿no? Claro, era distinto que ahora. Y reitero, en condiciones políticas tan opresivas que también era difícil, muchos se habían exiliado, o sea, se habían exiliado actores, directores, guionistas, había quedado poca gente de la que en las décadas del 70 ya con la AAA se habían ido del país. Pero hay algo ahí que es interesante, que los chicos también lo escuchen, era tu admiración por el cine norteamericano en contraposición con una colectividad cinéfila de jóvenes que yo también esto lo viví en esos tiempos. A mí me gustaba mucho el cine americano, pero en general el culto era hacia Kurosawa, Bergman, Fellini,
Tchaikovsky. Sí, O sea, sí. nosotros estábamos muy influenciados, la Nouvelle Vague. O sea, fíjate que ahora, mirándolo a la distancia, el cine americano, estamos hablando de la década del 70, ¿no? El cine americano de la década del 70 parece Tarkovsky, Fellini, comparado con lo que es el cine americano de ahora. Hubo un cambio radical en lo que es el cine, en lo que es el cine mundial, ¿no? En la distribución del cine mundial. A mí me gustaba mucho, yo venía de ver esas películas como Fama, Expreso de Medianoche, Tarde de Perros, Sérpico, eran como películas que tenían mucho que ver con la realidad, con una dinámica dura, descarnada, pero también con una velocidad, con un ritmo de narración que, bueno, que desde mis 18 y 19 años me iba muy acorde. Pero eran películas en donde se permitían terminar mal, en donde se permitían que los personajes, el francotirador, viste que se permitía que los personajes tuvieran una moralidad gris o directamente el protagonista podía ser malo. Hoy, viste, hoy el héroe tiene que ser impoluto, no puede tener ninguna flaqueza. Si tiene una flaqueza tiene que ser simpática. Bueno, era un cine distinto, A mí me gustaba así, me gustaba mucho ese cine. Y tenés razón, yo empecé, como les digo, en julio del 79, quedaban 4 años todavía, 3 años, no, 4 años, 4 años y pico de dictadura. Y todavía en el año 79 era jorobado y no se hablaba de lo que estaba pasando. No, claro. Realmente no, vos podías pasar por la escuela sin enterarte de nada. Incluso tenía, bueno, ahí era compañero de Claudio Arbós, que ahora es que está en la DAC, o Miguel Pereira era compañero mío. Bueno, no, realmente, Rejman, también éramos todos estábamos ahí en la misma camada, en el mismo año. Y la verdad que no se hablaba tanto de lo que estaba pasando, de lo oscuro que estaba pasando en la Argentina. Se hablaba de política en términos, como decís vos, imperialismo, antiimperialismo, etcétera, etcétera. Pero de lo que estaba ocurriendo en la Argentina no se hablaba. Y lo teníamos muy naturalizado. Esto es lo horrible, lo que a mí me interesa mucho rescatar, cómo la sociedad puede ir naturalizando de a poco el horror. Y la persecución. Nosotros era muy común, nuestra escuela estaba en la calle, para el que conoce Buenos Aires, en la calle Venezuela y Piedras, era la Escuela Panamericana de Arte, ¿te acuerdas? La Mona Lisa de Aviso. Y salíamos 11:30 de la noche, más o menos, las clases eran siempre de 8 a 11 de la noche, y por la avenida Belgrano paraban los soldados, nos bajaban a todos del auto, nos ponían contra el suelo, ametralladora aquí en el cuello a cada uno. Y mientras revisaban el auto, nosotros seguíamos hablando, Tarde de Perros. O sea, era absolutamente naturalizado. Es espantoso cómo uno puede naturalizar el viejo dicho del sapo cuando va subiendo pones un sapo en agua fría y va subiendo de a poco el calor, ¿viste? Y se muere sin darse cuenta porque se va acostumbrando al calor. Y es algo a lo que estoy siempre alerta. Claro. Porque estos signos empezaron en la democracia pre-dictadura. Totalmente. Así que siempre hay que estar alerta a esas cosas. Sí. Bueno, y ahí sucede otro punto de inflexión en tu vida muy importante, que es te vas a Estados Unidos a estudiar. En el 83, 4 años claro, después te vas a Estados Unidos. Sí. Y bueno, es importante que cuentes por qué diste el salto, estuviste casi 20 años allá. Sí. Y qué estudiaste. ¿Y cómo viste la diferencia pedagógica o formativa de aquí, de Argentina, que llevabas con respecto a la Academia de Nueva York? Sí. En ese momento eran respuestas muy claras. Yo creo que ahora el sistema ha cambiado de estudios, especialmente por la facilidad de los equipos. Nosotros no teníamos equipo prácticamente. Se filmaba en Super 8, en los viejos carretitos de 2 minutos y medio, que eran carísimos, no existía el video. Y además yo notaba que después del grupo de profesionales de cine pasé a la Universidad de Avellaneda, donde estuve 2 años, o año y medio. Yo notaba falencias
especialmente en dirección de actores, que era una cosa que a mí me interesaba mucho, y no filmábamos demasiado, no teníamos la oportunidad de filmar demasiado, y yo necesitaba práctica. Yo soy muy de incentivar filmar cortos, ejercicios de 2 minutos, que sea, no sé, una pelea, ¿no? Cualquier cosa, pero filmar y filmar. Y en esa época, bueno, esta falencia, esta falta de equipos, insisto, porque no existía el video y había que lo máximo que uno podía hacer era filmar en Super 8, que te salía carísimo. Y perdón, no se revelaba, había que llevar a Panamá, había que mandarlo a Alemania, Panamá, o Alemania. Y el y Kodachrome 40 a Alemania era, sí, mandarlo por correo a revelar a esperar, Alemania. esperar con al borde del infarto que venga, que venga de nuevo el Exactamente. Reemplazábamos toda esa falta de práctica con materias como semiología, psicología, visión, materias muy teóricas, que llegaba un momento en que yo sentía que son importantes, que es importante para tener una base intelectual más redondeada, pero yo sentía que después de 2 años de semiología ya estaba. Yo me preguntaba si Michael Curtiz sabía algo de todo esto cuando hizo Casablanca. Mi respuesta siempre era no. Y entonces me parecía que necesitábamos más práctica. Y había un tema también que veníamos de los años, ubíquense, en los años 70, que veníamos de una cinematografía que a mí me gustaba mucho realmente. Y bueno, ahí apliqué a una beca en la Universidad de Nueva York, que era bastante difícil entrar. Pero yo había hecho muchos cortos y cortitos y todo, y le pedí los cortos de mis compañeros, donde yo había hecho sonido y todo. Caí con una parva, con una caja de rollitos de Super 8, así era, me acuerdo, la caja. Y bueno, y tuve la suerte de entrar, y ahí me becaron también como asistente de cátedra de montaje, y bueno, ahí pude terminar esos estudios. Y contame, para cerrar el tema de Nueva York, ¿cuál era el método de estudio a diferencia de Argentina y qué notaste con respecto a esto que estás diciendo? Sumamente práctico. Era un máster, entonces se suponía que ya la gente venía con una base de la carrera de grado. No se necesita, la carrera de grado no tenía por qué estar relacionada con el cine, de hecho había médicos, pero sí había que demostrar como parte del examen de ingreso ciertas aptitudes artísticas, ya sea por escritos o por fotografías o por lo que sea. O por películas, como todos los cortos que traje yo. Y ahí empezaban de cero, pero era muy práctico. A lo sumo los profesores, para el que demostraba alguna inquietud teórica, nos daban bibliografía y a leer fuera del horario de clases. Era sumamente práctico. El primer semestre eran las clases de montaje, de fotografía, de sonido. Yo me acuerdo que en ese momento teníamos al sonidista de Kojak, de la serie Kojak. Nada, digo esto y es como si dijera... Sí, no sé, una serie ucraniana de los años 20. Para mí tener al sonidista de Kojak era decir, no, contame. Por favor. Y nos traía material y cómo hacía mezcla y nos enseñaba a hacer mezcla de sonido y todo eso. Y el segundo semestre nos dividíamos en equipo de 3 y había que hacer estos 3, teníamos que hacer 3 cortos. El primer año, en el que alternábamos los roles. Éramos los 3 directores, los 3 guionistas, los 3 ayudábamos, hacías la fotografía, o sea, alternábamos los roles. Y era muy práctico y estabas todo el día, de lunes a viernes, de la mañana a la noche. Yo intenté trabajar, me acuerdo, de mozo, y no pude. Era realmente... No te daban los tiempos. No, era imposible porque había que trabajar mucho. Te estabas endeudando en esa época, ¿no? Muchísimo. ¿Llegaste a tener una deuda de tarjeta de $11.000, puede ser? No, llegué a tener 11 tarjetas. La deuda fue de $50.000. $50.000. Yo quiero que ustedes se imaginen en 1900, ¿qué sería? Esto ya eran los 90. 90, pero en el 90, $50.000 era una fortuna, increíble. ¿Cómo hiciste para no ir a Sin Signo o Alcatraz, más o menos? 10 años estuve pagándola. 10 años.
No, porque bueno, vivir allá es muy caro, es muy difícil. Cada vez que conseguía trabajo, yo empecé a trabajar, al salir de la escuela, empecé a trabajar, vine acá primero, antes que nada, volví a Argentina en el 88, sin suerte. No conseguía trabajo de nada, y bueno, allá tuve una oferta de trabajo. Mi película de tesis de El Contorsionista, es una película, creo que está en YouTube. Había ganado el Festival de Clermont-Ferrand, el primer premio, que es un festival de cortos uno de los más creo que es el más importante del mundo en mundo. cortos. Y hay un premio al mejor corto francés y un premio al mejor corto del resto del mundo. Y ese lo había ganado yo. Y bueno, tenía algunas ofertas de trabajo en montaje. Y empecé trabajando en karaoke, videos karaoke, durante 1 año y medio. Hacía el montaje de eso. También el director de esos videos, que era otro compañero, es ahora, fue el director principal de Game of Thrones, por ejemplo. Y ahora hizo las de Thor, ya pasó al cine, ahora está haciendo superhéroes. Y Alan Taylor se llamaba. Y bueno, hacíamos con 2 mangos, hacíamos esos videos, los vendíamos. Después yo empecé a trabajar, me empecé a establecer como montajista de videoclips. Y llegué a ser el más famoso, que está también en YouTube, es uno de Rod Stewart, Downtown Train. Ese fue la versión el cover de Rod Stewart de Downtown Train. Lo edité yo, y ahí me salió mi primer película. Ya, una productora lo suficientemente loca como para haber visto El Contorsionista, que era mi película de tesis, me contrata para mi primer película. Tuve mucha suerte. Y bueno, eso fue en el año 90. Vamos a tu vuelta a la Argentina, porque algunos dicen, ¿para qué volvió ya cuando empezaba su carrera en Estados Unidos? Y especialmente por tu empatía con el cine americano y con el estilo de la industria, porque no solamente era cuestión estética, sino desde el punto de vista de la organización, la planificación, que sabemos que comparada con Argentina, más allá de las diferencias en cuanto a la calidad de fílmica, acá es muy caótico e imprevisible. ¿O estabas en un lugar donde todo estaba más o menos...? No. Vamos, dividamos en 2 la industria. Uno es la industria, lo que hay que hacer para lograr que una película se haga. Es una parte de la industria, como Diana te puede, puede asesorar. Y la otra parte es hacer la película, una vez que ya tenés el dinero y la producción para hacerla. La primera parte, yo insisto, y esto contra todo lo que me pueda decir cualquiera, que es mucho más fácil filmar en Argentina que en Estados Unidos. Es más fácil conseguir, especialmente para alguien que comienza, hacer una película en Argentina que en Estados Unidos. Hay más incentivos, tenés los concursos de ópera prima del Inca, hay un montón de cosas, y esto hace muchos años, ya yo te diría por lo menos 15 años o más, o 20 años, desde la ley de fomento principalmente. No sé si me equivoco en eso, pero desde hace muchos años... La ley de cine del 95. Es del 94, claro. 94-95. Sí. También, cada vez más con los equipos, ¿viste? Hay más fácil hacer la experiencia de Santiago Mitre con El Estudiante, por ejemplo. Totalmente. Esto es fácilmente replicable para el que tiene las ganas y el espíritu de hacerlo. O sea que eso, yo prefiero Argentina mucho más. Ahora, el hacer una película, en este momento yo creo que la organización de una película, de un equipo, es igual. Tanto en Estados Unidos como en Argentina. Los roles se dividen de la misma manera, hay mucho profesionalismo. Yo con la gente que he trabajado aquí en Argentina son profesionales de nivel internacional, realmente. De hecho, nuestros trabajos se han visto en todo el mundo y nunca nadie mencionó por ser Argentina es buena. O sea, cuando salís de acá no está ese changüí, ¿viste? Salís a competir con todo el mundo. Así que yo no veo una diferencia. Sí. Entonces tu retorno fue quizás porque
narrativamente, tu lugar en el mundo era Argentina. Mi retorno fue, sí, fue más basados en cosas personales. Yo estaba por cumplir ya 40 años, tenía 30 y pico de años y no me sentía que había echado raíces, sentía mucha nostalgia con Argentina, extrañaba mucho, mis viejos estaban envejeciendo, ya fallecieron los dos ahora, pero estaban poniéndose mal y no quería verlos un poco más seguido. Y entonces, bueno, con Fernando Castells y Eduardo Blanco, que está acá ahora en el festival, armamos un poco un proyecto, y tengo que sumar también a Ricardo Freixá, que fue el productor que estaba en Estados Unidos trabajando conmigo y que se sumó a esto para hacerlo en Argentina, que fue El mismo amor, la misma lluvia. Correcto. Sí. Y ahí, bueno, empezamos a filmar El mismo amor, la misma lluvia, y yo me di cuenta que esto era, que acá iba a encontrar mi voz, que era inevitable. Era inevitable. Era inevitable. Ni el tiro del final. Ni el tiro del final. Sí. Esta película que haces con producción con Estados Unidos, sí. con Terence Stamp, inclusive con un cast americano, sí. Sobre la novela de Feynman, y trabajaste el guión con él. ¿Qué sucedió con esta película? Porque está hablada en inglés. Sí, esa fue yo hice 2 películas en Estados Unidos. Las 2 fueron fracasos históricos, epopélicos. Ni el tiro del final, sí, fue basada en el libro de José Pablo Feynman, la peleamos para que se logre años, ya llegamos, ocurre eso, que una vez pelea tanto para hacer una película que cuando finalmente sale estás tan cansado que ya no te quedan energías para hacerla. Decís todavía, y ahora que encima hay que hacerla, la película, bueno, así fue con Ni el tiro del final, que se llamó Love Walked In, en inglés, con Terence Stamp, Denis Leary y Aitana Sánchez Gijón, trabajaba. Sí. Y fue un fracaso tremendo. ¿Y cómo te reconstruiste? Porque esta facilidad... Duro, muy duro. Duro, porque alguien joven... Ya con 38, 39 años. Sí. Porque una vez dijiste, yo empecé a los 19 y el reconocimiento llegó a los 42. Sí. Me has acordado una frase de Piazzolla que dijo, yo comencé a los 18 y la plata la empecé a ganar a los 60. Claro. Y 15 años después moría, o sea que en el caso de Piazzolla es más dramático que el tuyo porque siempre fue discutido acá en el país. Claro. Pero tuve esa No, es que es así, es una carrera es una maratón esto, no es una carrera de 100 metros, ¿viste? Es nuestra carrera. Es una maratón, es una carrera de aguante. Y sobrevivir a los fracasos y es lo más difícil. Es más difícil. Es lo más difícil. Pero ahí encaraste el mismo amor, el misma lluvia, que fue bien. Fue muy bien. Porque hoy en día es una película reconocida tuya, sí. querida por todo el mundo. Sí. Inclusive hay gente que la ve ahora y se sigue conmoviendo, pero en esa época no fue así. ¿Qué estuvo? 2 semanas? No fue lo que se esperaba. Creo que son 160, 180 mil espectadores hizo. Se esperaba una cosa mucho más grande. Había en ese momento lo que era un actor popular de la televisión, claro, que era Ricardo Darín, sí, que en ese momento todavía no era, estaba siendo mi cuñado. Claro. Pero yo la verdad que a Ricardo lo elegí como siempre, como en cada una de las películas, porque realmente es un actor que para mí tenemos el mismo sentido del humor y del drama, es decir, del sentido del humor de no hacerse el gracioso, de poder hacer reír sin payasear, para decirlo de alguna manera. Bueno, igual que con Eduardo Blanco, con Mercedes Morán, con los actores que, repito, trabajar, me gusta eso, con Guille Franchella. Sí. Pero sí, le hicimos con un entusiasmo tremendo, que esto es otra de las macanas del cine, ¿viste? Que uno trabaja 2 años. Lograr hacer El mismo amor, la misma lluvia fue otra epopeya, fue otra de esas que llegamos a la filmación cansados. Porque fueron como 4 años que nadie la quería hacer. Finalmente a Jorge Estrada Mora, que yo le agradezco prácticamente toda mi carrera, que tenía fe, él siempre estaba con la mitad de la producción, no conseguíamos la otra mitad. Y finalmente, bueno, les cuento un poquito rápido cómo Ricardo Freixá, que fue el productor,
tiene una idea, era uno de esos momentos en que año 98, que las empresas no podían girar la plata al exterior. Entonces él se va a Warner y les dice, mire, ya que no pueden girar la plata al exterior, les propongo esta idea, que ahora es normal, ahora es que es prácticamente la manera en que se produce en casi todo el cine argentino, que es esa plata coproduzcan como avance de distribución una película argentina, y bueno, y si después la película tiene éxito afuera, cobrarán sus dividendos de afuera, digamos. Y bueno, y fue así, y fue la primera película argentina, que era muy raro en esa época, que se estrenó con el logo de Warner, esto ahora que es normal, ahora todas las películas están coproducidas por una major. Pero así logramos que se haga la película. Y después de todos estos años, se estrena en septiembre, el mismo fin de semana que es la toma de rehenes en el Banco de Ramallo, no sé si se acuerdan. Los chicos no, pero fue un hecho que fue tarde de perros. Fue un tarde de perros, exacto. Fue una toma de rehenes en un banco que tuvo a toda la Argentina en vilo y mirando televisión, las cifras del varios cine... días. Sí, pero fue justo un... Fue una miniserie. Exactamente, fue un viernes y sábado, el viernes y sábado en que se estrenó El mismo amor, la misma lluvia. O sea que peor imposible. Claro, el lunes nos levantaron de más de la mitad de los cines. Y bueno, ya está. Entonces este es otro de la cuerda floja del cine, ¿no? Que trabajás varios años en una película y por ahí pasa algo ese fin de semana y sonaste. Bueno, para los chicos que están estudiando, los estudiantes de cine, esto que está contando Juan es muy importante porque estamos hablando de 4 años. 4 años preparando un proyecto, peleándolo con el desgaste que significa y no poder cobrar un peso de ese proyecto porque nada. O sea, todo es a costo personal y de repente ese enorme esfuerzo se culmina con el estreno y a las 2 semanas te bajan, o a las 3, ¿cuánto estuvo? 2 semanas. 2 semanas. Duró un poco más porque estaba, pero languideciendo en algunos festivales. En 3 semanas caes al abismo. O sea, estás esto, y siguió haciendo cine y no se dio por vencido porque es un hombre evidentemente obstinado. Sí, eso sí, es muy necesario, más que el talento. Y logró ser Juan Campanella. Digo, simplemente como un recorte al diálogo, ¿no? Y ahí fue una sumatoria de eventos que se fueron dando. Fabián Bielinski lo ve a Ricardo en El mismo amor, la misma lluvia, y cambia la idea de elenco que tenía para Nueve Reinas. Él había escrito Nueve Reinas con otros actores en mente. Al verlo a Ricardo en El mismo amor, la misma lluvia, lo contrata a Ricardo. Nueve Reinas tiene más éxito. Ricardo se empieza a afianzar y nosotros ya estábamos, cuando se estaba estrenando Nueve Reinas, ya estábamos preparando el hijo de la novia. Y ahí fue como vino una al año siguiente de la otra y fue un afianzamiento. Fue como, fueron como en realidad 5 películas, El mismo amor, Nueve Reinas, El hijo de la novia, Luna y El Aura, y Kamchatka en el medio, que fueron películas que también solidificaron a Ricardo o sea, le cambiaron totalmente el perfil de actor, ¿no? Sí. Inclusive estuvo candidata al Oscar. El hijo de la novia. Fue candidata al Oscar, nominada, sí. Lo cual ya en tu carrera era todo un... Claro. ¿no? Y ahí cambia todo y empezó como otra década. Fue una década buena, la década del 2000. Claro. Y bueno, ahí pero podemos empezar hay una cosa, a hablar. me gustaría un par de cosas que tienen que ver con tu técnica narrativa. Sí. Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el estilo Campanella? Porque todos tenemos influencia de alguno, siempre. No hay ningún director, ningún escritor, ningún dramaturgo que no tenga residualmente la palabra de alguno de nuestros... Claro. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que su estilo está emparentado con la comedia americana o con...
Yo digo que quizás sí, pero yo creo que si sobrevuela algo en el cine, yo creo que sos un neorrealista de la nueva generación, digamos. Un neorrealismo, no con la crudeza del neorrealismo de posguerra, porque era otra realidad, pero mantenés la emoción y el retrato de algunos perdedores de la sociedad que hacen que uno tenga esa sensación emotiva y tierna de los personajes, no despiadado, bueno, salvo El secreto de sus ojos, la relación con este criminal, pero es algo aparte, digo. Pero hablamos del material que vos con Fernando Castet escribís en estas 3 películas, que son 3 películas que tienen una línea y una densidad dramática muy parecida, y donde digo, bueno, inclusive, si yo tuviera que relacionarte con él, te relaciono con Frank Capra, y con el Vicente Minelli del padre de la novia. Mira. Esa, Frank Capra, obviamente, porque Qué bello es vivir es la mejor película que vi en mi vida. Pero vos sabés que no te identifica, normalmente, yo no sé qué hablas vos de los críticos, pero nadie te relaciona con... No, yo creo que hay una mala interpretación. Yo reconozco, sí, en Frank Capra, en Billy Wilder y en Lubitsch, como para mí es la Santísima Trinidad. Me alegra. La comedia a la italiana. Correcto. Que están relacionados, porque la comedia americana judía, que no tiene que ver con la comedia de ahora o Adam Sandler o ese tipo de comedia que es más como blanca, si bien también es judío, pero me refiero a un estilo de comedia. Totalmente. Es muy similar a la comedia a la italiana. Y yo me acuerdo cuando tenía 23, 24 años, estaba estudiando cine ya en Nueva York y vi Nos habíamos amado tanto y dije, es eso. Esta es mi voz. Pero no porque la imitaba, porque era la que representaba toda nuestra crianza. Que yo identifico el ser argentino mucho como una gran influencia italiana y judía, que son muy similares. Son culturas muy similares en cuanto a su sentido del humor, el sentido del humor del oscuro, ¿no? de tomarnos situaciones de la vida muy dramáticas con sentido del humor. Nuestra manera de armar la familia, la madre judía y la madre italiana, creo que son intercambiables. Totalmente. Pero sobre todo ese humor sardónico, sarcástico, irónico, de reírnos de situaciones, de estar bordeando en el patetismo, ¿no? De estar coqueteando con el patetismo todo el tiempo. Las situaciones no son graciosas, sino cómo las enfrentan los personajes, puede serlo. La falta de solemnidad, la pinchada de globo constante. Uno ya venía así de crianza. Y yo al ver el mismo amor, Nos habíamos amado tanto, que es una película que yo recomiendo. Maravillosa. Increíble. De Ettore Scola, ¿no? De Ettore Scola. Para los chicos, es Ettore Scola un realizador increíble. Sí, imperdible. De los neorrealistas posteriores, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero pero es con guión de Aya y Scarpelli, o sea, con gente muy metida en el... Como que la comedia a la italiana, que no es lo mismo que las comedias italianas, porque hay comedias italianas con Adriano Celentano, Lando Busan, que es como una onda... Otra onda. Claro, la más burla, que acá siguió Porcelio Olmedo, digamos, ese tipo de cosas que también me hacían reír. Sí. Pero la comedia a la italiana es como un subgénero del neorrealismo, te diría, nacida del neorrealismo, que toma historias duras e historias reales con gran sentido del humor y del drama al mismo tiempo. Entonces ahí en esa película dije, ahí por ahí pasa, eso me representa, esa es mi voz. Sí, además me alegro que hayas esto de Capra, porque a mí porque además Frank Capra eran italianos. Bueno, Capra era nacido en Italia. En Italia y en Sicilia. Exactamente. Y Minelli también, ¿eh? Y Claro. Minelli nació, o sea, ellos venían también con la influencia
Scorsese tiene influencia neorrealista. Claro, claro, sí, totalmente. Sí, Scorsese. Que después Scorsese se empieza como a emperifollar mucho. Emperifollar mucho, pero el primer Scorsese, que busca Exacto. en seres marginales de Nueva York, Exacto. de hijos de migrantes o nietos de migrantes, Sí. es una estética y una estructura narrativa neorrealista. Por Sí. eso, viste, porque es un tema de a veces discusión entre especialistas. Bueno, el cine de él, ¿a quién el tuyo lo veo enfocado Sí, yo creo que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia. Si acá hay estudiantes y están buscando cine para ver, intenten con ese cine de mediados de los 50 a mediados de los 70, italiano, con directores como Scola, Monicelli, Dino Risi. Sí. Nos habíamos amado tanto cinematográficamente, también es una joya, pero algunas de estas películas cinematográficamente son medio berretas, pero el contenido y el tono van a ver, es posible que encuentren... Francesco Rossi, Zurlini, todo. Sí, todo no, claro, Pan y Chocolate, Seducida y Abandonada, Los Desconocidos, bueno, empezando con Los Desconocidos siempre, que es la más cómica. La más cómica. La más pero La Gran Guerra, bueno, hay muchas películas de ese estilo que yo les sugiero ver en compañía, porque como tienen humor, si uno las ve solo, por ahí no se ríe mucho, ¿no? Perfume de Mujer, la original, no la versión de Dino Risi, original. Bueno, muchas, ¿no? Podríamos Pero vos mencionar. sabés, Juan, que está bueno que hablemos de esto, porque en las escuelas no ven, yo tuve la oportunidad de dirigir una escuela de 10 años de cine, en las escuelas no programan el visionado del neorrealismo, en general, saben muy poco del neorrealismo y es quizás la mayor influencia del siglo XX en el cine ha sido el neorrealismo italiano, en todos, inclusive en la Nouvelle Vague. Parte de la Nouvelle Vague, por supuesto. No hubiese habido Nouvelle Vague sin neorrealismo italiano. ¿Coincidís en eso? Absolutamente. Bueno, es el cine que nos sacó del estudio, que nos sacó el decorado, que aflojó el estilo de filmación. Los 400 golpes no podría existir. No podía existir, salieron de la comedia de Teléfonos Blancos, de los decorados de Mussolini y de la época del fascismo, y salieron con la cámara de la calle a recoger el drama de la posguerra. Exacto. No, incluso influyó en el cine yanqui también. Totalmente. Por eso es interesante esta conversación con Juan, porque estamos entendiendo cuál es su influencia, que todas las tenemos. Y nada, me parece muy esclarecedor para los chicos. Y reitero, este desconocimiento, muchos que tienen de las comedias y de estos directores maravillosos. Es muy importante cuando uno está estudiando y cuando uno está empezando a encontrar la voz propia. Como decís vos, todos los artistas empezaron imitando. Todos, hasta que vas encontrando elementos de elementos de otro, hasta que se convierten mezclados con tu propia experiencia de vida, sale una cosa que no es ni la uno ni la otra, pero tiene que ver con esa influencia. Y yo me da la impresión, con Aida Bornik dimos un seminario de guión durante 4 años. Muchos de los estudiantes eran egresados de escuelas de cine y a mí me sorprendían que no habían visto nunca este tipo de cine, no sabían quién era Billy Wilder y por ahí habían visto todo el cine de Wong Kar-wai. Que es muy bueno, que es maravilloso, que está bárbaro, pero que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Tarantino, son todos hijos de Tarantino. Esa generación de estudiantes del 90 fueron hijos de Claro, Tarantino. que es un cine que es referencia de cine, que a su vez fue referencia de otro cine. Claro. Para ver yo recomiendo los originales. Los originales, porque esos eran reflejo de la realidad colada a través del arte, digamos, ¿no? Estilizada, pero iban directo de la realidad al cine. Lo que yo decía de Tarantino con los chicos, exactamente a los alumnos lo que está diciendo vos, vean los originales porque Tarantino fue un empleado de videoclub que lo que hizo fue formarse con los videocassettes que veía todo el día en el local mirando películas. Y él remixó todos esos autores originales y los transformó en su cine. Pero volviendo a lo tuyo, llega, por supuesto, El secreto de sus ojos, que significó tu consagración mundial, digamos, ¿no? Ya has hablado mucho, no vamos a descubrir nada, que fue la película que te proyecta en el mundo. Pero me interesa hablar has explicado inclusive cómo la filmaste, todo, me parece que ya lo has dicho,
Pero me interesa una miniserie que me pareció maravillosa, que fue Vientos de Agua. Yo creo que hay una injusticia en tu obra enorme. Yo estaba en Málaga, en el Festival de Málaga, cuando lo estaban dando en España. Sí. Y hablé con los españoles, en esos días, viste, que vas a comer, etcétera, y estaban dando tu serie y la habían bajado de un horario prime a un horario más tarde. Sí, en el segundo capítulo. Sí, en el segundo capítulo. Y comiendo ahí en la costa, viste, en esa costa maravillosa que tiene Málaga, sí. Estaban asombrados. Yo estaba asombrado. Sí. Digo, ¿cómo es? Sí, la bajaron a un horario que es muy difícil que la vea la audiencia española porque, viste, ellos se levantan temprano. No, claro. Yo creo que es una serie que recomiendo a todo el mundo ver, recomiendo, porque yo la considero una obra maestra en las series que se han hecho en Argentina. Gracias. Yo creo que hablo por muchos de los que Juan, trabajamos. quizá no me conocés, nos conocemos poco, pero yo no digo esto, y aquellos mis amigos que saben, no digo este calificativo, no lo tengo muy guardado y muy reservado. Es una obra maestra, desde la realización, desde los personajes, desde el guión, desde la complejidad, desde la historia, desde la comprensión de la ola inmigrante desesperada, que tenían una historia, porque ahí entendés gran parte de la historia de los emigrantes. ¿De dónde venían esos emigrantes? Sí. No solamente venían porque venían para comer o tener un pedazo de tierra, venían porque tenían historias políticas tremendas, pesadas, con un cast increíble, Eduardo Blanco, por supuesto, sí. Alterio, padre e hijo, qué sé yo no quiero quedarme corto porque... Pero me pareció, ¿qué pasó con esa serie que...? Bueno, antes que nada, yo siento, y lo he dicho muchas veces, siento que es lo mejor que hice, y creo que hablo por muchos del equipo. Aquí está Cecilia Monti, que fue la vestuarista de la serie. Todos empujamos los límites de lo que podíamos y sabíamos hacer y habíamos hecho hasta ese momento. Fue de mucha tensión porque fue un año de trabajo. La filmación fue de junio a noviembre, muy intensa. En el caso de Cecilia para el vestuario y Mercedes Alfonsín para el arte, cada 3 capítulos nos cambiaba la década. O sea que había que empezar de nuevo por completo, toda una reformulación de todo. No es generalmente, viste, vos podés hacer una serie de época, pero ya tenés los decorados para toda la serie. Acá eran desde el año 36 al 59, más el presente. Y realmente fue muy, muy, muy difícil. La serie, esto se puede, vale la pena contarlo, porque cómo la realidad y el aspecto industrial de nuestro trabajo mezcla e influye en el destino de algo. Igualmente tiene final feliz, porque a lo largo de los años creo que la vio todo el mundo y ahora se puede ver en cine, aquí en Argentina se puede ver en cine.ar, lo que era Odeón, no recuerdo la dirección exacta, estaría bueno que la demos bien, la nueva, cine.ar, y se puede ver ahí en HD, así que está muy bien, la pueden ver. Ocurrió lo siguiente, cuando nosotros en una charla de café con Eduardo Blanco nos surge esta idea, ¿no? Estábamos hablando de las distintas inmigraciones de nuestros abuelos, que cuando dejaban, en el caso mío hablaba de mi abuelo asturiano, cuando dejó España, él y todos sus hermanos, sus padres de repente perdieron a todos sus hijos y nunca más los volvieron a ver. En el lapso de un año, cómo dejaban todo atrás, empezaban una nueva vida, etcétera, etcétera, y la inmigración nuestra, como la mía, que con internet no podía generar ninguna raíz en el país al que iba porque seguía viviendo pendiente de Argentina y como que vivías en Argentina, como que tu cabeza seguía en Argentina, pero salías a la calle y estabas en otro país. Entonces hablamos de la dificultad de las dos cosas. Dijimos qué bueno sería hacer una serie que hablara de las dos épocas al mismo tiempo. Y surge estos Vientos de Agua, que para el que no la conoce, es la historia de un inmigrante español que viene huyendo de las revueltas mineras del año 36 de Asturias, y paralelamente su hijo en el año 2001 que emigra a España. Entonces son la historia de las dos inmigraciones, los europeos llegando a la Argentina durante 20 años y los
de todos lados yendo a España en la actualidad. Y están intercaladas todo el tiempo. Bueno, lo llevamos a Telecinco en ese momento. Trato de hacerlo rápido, pero es importante ver cómo funcionan todas las cosas. Telecinco en ese momento era una cadena de España, española, la número 1 por lejos de su competidor Antena 3. Piensen Telefe Canal 13, ¿no? Ese tipo de competencia. Por lejos iba ganando, salía número 1 todos los años, pero con una reputación de programación muy no buena, no de buena calidad. O sea, con su programa del prime time era un programa de chimentos. O sea, lo que querían, en definitiva, lo que buscaban, y era de lo que nosotros pudimos atarnos para hacer la serie, era un branding, digamos, como elevar un poco su nombre, aunque la serie no tuviera tanto éxito. No les importaba en ese momento que la serie tuviera tanto éxito porque total iban primeros cómodos. Bueno, entre negociaciones, firmas de contratos, arreglos, coproducciones, filmación, montaje, preproducción y todo, la serie se estrena 2 años y medio después. ¿Qué pasa? En esos 2 años y medio Antena 3 le había achicado la diferencia de rating y estaban cabeza a cabeza. Entonces ya este tema de la calidad, aunque no tuviera éxito, pasó a un quinto plano y la lucha era por la supervivencia del rating. En ese contexto se estrena Vientos de Agua un 6 de enero, la noche de Reyes, en una decisión que es debatida desde ese momento. Antena 3 pone en el mismo horario la película La Momia, con Brandon Fraser, una noche de feriado donde había muchos chicos en la casa. La Momia sale número 1, o sea, gana la franja, y el resto es la historia del fracaso. A la semana siguiente, Vientos de Agua pasa a las 12 de la noche de los viernes. Que era fatal. Y bueno, así es. El trabajo de 3 años porque nos pusieron a La Momia. Mira, cuando hablan de que cuando hablan hoy en día que hay una serie que es excelente, Un gallo para Esculapio. Exacto. Yo digo, vean Vientos de Agua. O sea, está bien el gallo de Esculapio, que hablan todos muy bien, y me parece que es por fin hacer televisión en serio. Vean Vientos de Agua porque creo que considero que es una de las mejores series hoy de es distinto. El cambio que está ocurriendo en la televisión es bienvenido. No hubiera pasado esto con Vientos de Agua, de ser hoy en día. En ese momento no existía Netflix, no existía el streaming, no existía nada. Existía solamente la televisión de aire. Y la televisión de aire es cruel. Y bueno, así fue. Sí. Así fue. Bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista. Me gustaría que des, digamos, tu visión de la industria en relación a las series que haces en Estados Unidos. Todos sabemos que Juan viaja anualmente, Colony, La Ley y el Orden, capítulo de House. Es un realizador muy requerido por la televisión y la industria norteamericana, cosa muy difícil, lo cual le da también jerarquía a tu trabajo como director. Y sos también, en Colony sos como un productor. Sí, es productor-director se llama, como el supervisor de la parte de todos los directores. Sí, lo cual es Contame brevemente cómo es tu experiencia en esa área que no es el cine, sino son series de gran difusión y gran masividad. No, la serie filmar ahora televisión, lo bueno del avance de la única cosa buena que podemos encontrar en el avance de la televisión por sobre el cine es que las técnicas son las mismas. O sea, el que está estudiando cine ahora, todo lo que está aprendiendo se aplica a filmar televisión porque la televisión evidentemente ha subido de nivel cinematográfico. Hay que hacerlas como cine, tienen que parecer películas. Yo lo defino como jugar ajedrez con reloj. Viste que vos tenés que hacer las mismas movidas, con la misma calidad, ganar de la misma manera, con la misma estrategia, pero encima también la velocidad cuenta. Un capítulo de Colony son 40 minutos, 50 páginas, ponele que es medio o el 40% de un guión, hay que hacerlo en 8 días. Y es así, y tenés que hacerlo en 8 días y el que no lo hace en 8 días no vuelve a trabajar.
La producción se banca ese día noveno porque hay que filmarlo, ese noveno día, pero ese director no trabaja más. Qué bárbaro. Así que es así. La distribución del equipo es la misma, simplemente hay que trabajar más rápido. Hay que tener muy en claro, hay que hacer los deberes, el director tiene que hacer los deberes, no puede permitirse llegar a la filmación sin tener un plan de cómo lo va a hacer, si bien después trabajando con los actores puede cambiar, pero tenés que estar filmando 7 por 8, entre 6 y 10 páginas por día de guión. Qué bárbaro. Así que por ahí hay una escena de mucha acción en donde un día tenés 2 páginas, ¿viste? Porque es una escena recontra compleja que hay que filmar en un día. Bueno, esto quiere decir que al día siguiente hay que filmar 13. Bueno, es muy interesante el claro. panorama porque lo está haciendo un director de estas series que son líderes en ese sentido audiencia. se relaciona mucho con el cine argentino también, en donde trabajamos con la escasez y la optimización de los recursos. El secreto de sus ojos es una película que se filmó en 7 semanas, que es poco para una semana. Ahora ya se convirtió en normal. En ese momento lo normal eran 8, ahora 7 semanas normal y ya hay tendencia a que sean 6 las semanas de filmación. Pero bueno, hay que saber trabajar. Yo soy muy fanático y trato de insistir que el director venga con un plan de filmación, venga con la escena en la cabeza, que lo primero que haga en el set es llamar a los actores antes de poner las luces y ver si ese plan funciona, para que todo el equipo sepa lo que se va a filmar, y después los actores se van a maquillaje y mientras tanto se ilumina. Es la manera, creo, más eficiente para filmar, es donde el día rinde. Lo que pasa es que toda esa experiencia que vos tenés de producción pautada y cronometrada te sirve a los efectos de hacer un cine mucho más eficaz en términos de producción y no perder mucho tiempo muchas veces en... No, claro, porque si vos llegás sin mucha idea y decís, bueno, voy a empezar con los actores, a ver qué pasa. Es la palabra maldita. Primero empieza, a los 20 minutos está opinando todo el mundo. Todo el mundo tiene su idea de la escena. Entonces ya te pones a discutir cuál es tu idea de la escena. Después, no, y si hago esto, no, y si hago lo otro, no, y si aquello, no, y si lo otro. O peor, empezás a poner vías, como ha pasado, mandás al actor a maquillaje sin que vea la escena y empezás a poner vías para poner un dolly, y después llega el actor y dice, no, yo prefiero ir caminando para acá, y la vía no te sirvió para nada, y empezás a poner todo de vuelta, y todo eso terminás filmando plano y contraplano, porque es lo único se te hicieron las 3 de la tarde y para lo único que tenés tiempo de hacer es plano y contraplano. Entonces es mejor todas esas tomas complicadas y bien cinematográficas y todo eso, es mejor planearlas antes sobre papel en la cabeza de uno y proponerlas a las 7 de la mañana, horario llamado de filmación, que estén todos los actores trabajando ahí. Hablando de la versatilidad, para ir cerrando, lamentablemente me gustaría quedar hablando un rato largo, Juan. La versatilidad, porque no solamente estamos hablando de estas películas que ya marcaron un momento de la historia del cine argentino, sino Metegol, la mayor y más importante película de animación, pienso de Latinoamérica. Pienso en Latinoamérica. Seguro que creo sí. Que entiendo. Yo creo que sí. 7 años de trabajo. Sí, 7 años de trabajo para hacer una película. Hay que tener una obsesión, hay que tener una disciplina y hay que tener un objetivo tan claro que a mí me asombra, ¿no? A mí también. Sí, no, fueron 4 años de desarrollo, que por suerte en esos 4 años eran part-time, hice El secreto de sus ojos, en el interín y eso, y 3 años a full, que eso también para un director de cine es muy anormal, ¿viste? Porque son, como te digo, 7 semanas de filmación, 3 años a full, muy distinto la animación al cine en vivo. El proceso es al revés, empezás con el montaje sobre dibujitos, porque se trata de no hacer ni un fotograma más del necesario. Todo hay que pensarlo, la cantidad de decisiones es tan... o sea, hay que pensar el color de ojos de los personajes, por ejemplo, porque todo es creado. Yo no me pongo a pensar cuál es el color de ojos de Darín o de cualquier otro actor. Elegís al actor y el actor ya viene con su cara, su nariz, sus ojos, sus orejas. Acá me acuerdo que lo pongo siempre como ejemplo, una reunión de 4 horas en donde había
14 dibujos del Capi, del jugador principal, con diferentes color de ojos, y que eran todos iguales. Yo ya decía, yo ya no, les juro que no veo diferencia. Un extra sale tan caro como un protagonista en animación. O sea, es el mismo trabajo hacer un extra que el protagonista. Y cualquier cambio de actuación, porque veíamos mucho cine clásico para actuación. Yo quería que las escenas más íntimas o dramáticas tengan una actuación muy sutil, que se chocaba con el entrenamiento de los animadores, que es muy Disney, es muy, viste, muy grande. Sí. Entonces veíamos escenas de Otelo, de Orson Welles, de Capra, y tratando, una locura, tratando de decodificar qué músculos de la cara movían los actores, porque la animación es en definitiva mover los músculos, la animación en CGI, ¿no? En computación. Vos armás al muñeco, armás todas el rigging se llama, que es armás todos como si fueran los huesos y las coyunturas y la capacidad de moverse, los músculos. Entonces el animador lo que hace es ir en la computadora va tirando de esos músculos. No puede hacer esto de que se le caiga la boca hasta acá abajo, no se puede. Una vez que está armado, es como un ser humano. Solamente puede hacer lo que puede hacer ese personaje. Si tiene que estirar el brazo, por ejemplo, para imaginarte o caer la boca, es otro personaje que hay que armar distinto y es un mes de trabajo. Cuando era dibujado, no, el tipo dibujaba la boca que se le estiraba, o sea, era como la máscara, claro, exacto. Y bueno, sí, fue un trabajo aprendizaje, todo el primer año fue de aprendizaje, el segundo, no, es una manzana. Pero se ve el resultado, porque va a quedar en la historia como la mayor película de animación. Bueno, esperemos que se haga un buen polo de animación, hay mucho talento en Latinoamérica. En Latinoamérica. Y nosotros trabajamos con animadores colombianos, chilenos, bueno, había de todo. Y ojalá que Latinoamérica se convierta en un polo de animación. Ahora del estudio salió un programa que se está dando en Discovery Kids, los que tienen hijos chicos, Power, se llamaba Baby Rockers, que era los bebés rockeros, Power Beat Mini Rockers, todo un tema de ponerle título a un programa que va a ir a todo el mundo, empezás con las licencias y qué título está tomado. No pega, no rima. Entonces, bueno, ahora es Power Beat Mini Rockers. Y se está dando en Discovery Kids. Es del mismo estudio que hizo Metegol y la misma gente. Esta versatilidad creo que se sostiene porque él toca el violín al mediodía. No. Estudia violín, porque la humanidad perdió un ingeniero y un violinista. Sí. Se salvó de un violinista. Por suerte, ¿no? Eso tenemos que dar gracias al cine, ¿no? Porque encara una otra faz que yo la disfruté, que es una adaptación de una obra de teatro, que aquí se llama Parque de Sama, y es una maravilla. Lamentablemente no sé si aquí a Jujuy llegó. No. No llegó a Jujuy, pero es una obra maravillosa donde el trabajo de Eduardo Blanco y Luis Brandoni es para la antología del teatro. Sí. Y me gustaría que cerremos, porque esa es otra faz no conocida de Juan, porque vos que no se habla... Vamos a profundizar, sí. Sí, porque viste que no se habla de la apuesta que vos hacés de la obra. Se habla mucho de tu cine, del secreto de sus ojos que ocupa como casi te agobia con pero no se habla de esto. ¿Por qué no cerramos la entrevista hablando de Parque de Sama? El teatro es maravilloso y viendo este teatro uno lamenta no haber podido llegar a Jujuy, ahí de nuevo las realidades de la producción, viste, mover una obra para gira, el traslado son, en aquel año que hicimos la gira, que fue en el año 15, el traslado de la obra son 16 pesos por kilómetro. Es así como hay que pensar, lamentablemente. Entonces venir a Jujuy, o todo el norte argentino, con los dos camiones, 16 por 2, 32 pesos por kilómetro, hagan ustedes la cuenta, necesitaríamos 2 Luna Parks para justificar el gasto. Para poder pagar eso. Por eso las
las obras de gira que realmente cubren todo el país son giras con pocos actores y casi ningún decorado. Nosotros tenemos un decorado que también hizo Cecilia de gira, que era complicado, había que armar una montaña. Bueno, el decorado es maravilloso. Sí, ¿Lo sí, hiciste sí. vos? El decorado es maravilloso. Uno siente que está en el parque. Estás realmente en el Parque Lezama, es maravilloso. Sí, a mí me encanta el teatro justamente por este movimiento que veo. Hay una gran diferencia con el teatro, una gran ventaja del teatro por sobre el cine, que en el cine está la imagen de los actores y es siempre eso, es inmutable. Y en el teatro está el alma de los actores, porque están los tipos ahí y cada función realmente es distinta. Y la desventaja del teatro por sobre el cine es que cuando baja la obra quedó un recuerdo nada más. Claro. Yo siempre digo, si Casablanca o Nos habíamos amado tanto hubiera sido obras de teatro, yo no las hubiera podido ver. Y yo tampoco. Claro, estaríamos, sí. Así que los dos tienen sus ventajas, pero el teatro me encanta y voy a seguir haciéndolo. Sí. Estrenamos una obra de teatro en enero en Buenos Aires, que es una reunión de consorcios muy gracioso, muy graciosa, bueno. muy comedia a la italiana. ¿Sobretexto? De Emanuel Diez y mío. Perfecto. Sí, es una reunión de consorcio, se llama ¿Qué hacemos con Walter? O sea, ya se pueden imaginar de qué se trata la reunión de consorcio. Se estrenan en enero, el 8 de enero en Buenos Aires. Bueno, gracias Juan. Un aplauso para